Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo especial del amor. Vamos a comenzar contigo, Virgo. Bueno, mi queridísimo Virgo, pues ya sabes que hoy aquí vamos a hablar solo de amor y no se va a escapar nadie, porque vamos a ver a los Virgo que tenéis pareja especial, pareja persona especial, los Virgo que tenéis novio, novia, los que estáis casados, los que estáis solteros, los que estáis en relación oculta. Todo eso vamos a mirar. Así que, Virgo, vamos a ir comenzando. Vamos a ver cómo están las energías. Virgo, comenzamos. Solteros. Estás un poquito desganado o desganada, Virgo? Estás ahora mismo en un momento de tu vida, digamos, pasándolo mal. Yo veo una situación de tu vida que tú lo estás pasando mal, que en cierto modo tienes muchos cambios anímicos, tienes la sensación de que algo en tu vida, como que tú lo podrías haber cambiado en su momento, pero esta sensación que tú tienes, Virgo, es provocada por algo que tú has vivido realmente. Yo te puedo decir, Virgo, las cosas darán su cambio. Las cosas darán su cambio, tu vida dará un cambio. Tú tendrás que tomar decisiones. Te veo tomando decisiones y te veo también en un sufrimiento, ¿eh? Dentro de esas decisiones hay un sufrimiento también, ¿eh? Vamos a ver qué más, mi queridísimo Virgo, que estáis solteros. Dice, una situación o un momento de cambio en tu vida marcará un antes y un después, Virgo. Sale clarísimamente. Marcará un antes y un después, tú harás desplazamientos y se acercará alguien a ti más joven, más adelante, después de esos desplazamientos. No quiero que asociéis los desplazamientos con esta persona, no, sino dicen, después de esos desplazamientos que tú harás, se acercará alguien a ti un poco más joven. Pero este alguien a mí no me termina de cuadrar y te voy a decir por qué, Virgo. Porque yo yo lo que veo es un triángulo amoroso. Lo que veo es un triángulo amoroso. Vamos a ver qué más. A ver si dentro de esta situación que aparece en tu vida, oye, a lo mejor comienza como un triángulo amoroso y termina bien, ojo. Vamos a ver, esta persona que aparece aquí en tu vida, Virgo, ¿hasta dónde llegaríais? ¿Bien? Habrá mucha conexión entre vosotros, Virgo, pero veo ese obstáculo. Distancia, un poco de distancia, o que tiene distancia con la otra persona, porque hay una persona oculta. Y no me sale, dicen que tendría que pasar el tiempo para que vosotros estuvierais como pareja oficial. O sea, tendría que pasar un tiempo considerable, Virgo. Creo que la otra persona está en distancia de esta persona que tú conoces. O sea, hay una distancia física entre ellos, pero existe. Bien, entonces no te puedo decir que no estaríais como pareja de cara a futuro, pero no te voy a engañar. Entonces, en un principio esto comienza como comienza, y comienza de esta forma, que sería pues como una relación oculta, algo así, un triángulo amoroso. Vamos a seguir, Virgo, que estáis solteros. Ya sabéis que las energías cambian, Virgo, no os quedéis con eso nada más,
Virgo, que estáis solteros. Te vas a ilusionar de esta persona, independientemente de su situación, independientemente de cómo llegue, independientemente de que sea en un principio una relación oculta. Dicen que tú llegarás a ilusionarte de esta persona, o sea que es algo que te va a traer cosas buenas a tu vida, ¿no? A nivel emocional. Es una persona que te trae ganas de vivir, salir de la situación en la cual te encuentras. El número 5 está saliendo mucho aquí, relacionado con esta persona, Virgo. Tenlo en cuenta ese número, ¿bien? Tenlo en cuenta para cuando aparezca esta persona. El número 5 algo tiene que ver. Puede ser una fecha, perfectamente, ¿eh, Virgo? Puede ser una fecha. La letra C. La letra C, Virgo, puede ser la inicial, una inicial de su nombre, apellido o algo por el estilo, Virgo. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Virgo. Y el amor. Vamos a ver. Casados en convivencia y novios. Virgo, casados en convivencia y novios. Cómo están las cartas hoy, Virgo. Madre mía. Bueno, vamos a ver. Mi queridísimo Virgo, casados en convivencia y novios, dicen que comienzas a liberarte en algún aspecto de tu vida. Hay una liberación. Y que tienes miedo de llevarte más decepciones, ¿no? Decepcionarte aún más. Porque crees, en cierto modo, que hay algo más. Entonces tienes ese miedo de decepcionarte. ¿Bien? De la decepción. Vamos a ver qué más. Vamos a ver. Virgo, casados en convivencia y novios. Algo ha cambiado aquí. Algo ha cambiado en la relación, pero no puedo decir en este caso, Virgo, que haya una ruptura definitiva. No hay una ruptura definitiva. Todo depende, dice, todo depende de uno de los dos. Hay mucha inestabilidad, no se sabe muy bien todavía lo que se quiere hacer, porque no se sabe. De momento dicen, se avecinan alejamientos, emocionales, pero esto no, dicen, esto no termina aquí. Esto no termina aquí. Entonces, yo tengo que decir, en este caso, Virgo, que si ha habido otras personas en tu historia, dicen que es que eso no puede reanudarse, eso no puede ser. Por destino dicen que no puede ser. ¿Bien? Entonces, si este ha sido el caso, yo te diría, Virgo, es que eso no se puede dar. Porque es que no es que lo diga yo, es que lo dicen tus cartas. ¿Vale? Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Virgo, que estáis casados en convivencia y novios. En toda esta incertidumbre que tienes a día de hoy, bien, en toda esta incertidumbre, dice tú, dentro de unos 20, 30 días vas a tener las cosas más claras, ¿vale? Vas a verlo todo más claro. Esto es un periodo de tiempo, ¿bien? Y esto, dice, fechas de diciembre serán muy importantes para vosotros, importantes para poner a prueba muchas cosas, para demostrar muchas cosas y para decidir si se sigue o no se sigue de manera definitiva. Yo te diría, yo veo que se sigue en la relación, yo veo que se sigue, que se llega a un acuerdo, que vais a tener una comunicación en estas fechas y se va a llegar a un acuerdo en esta historia. Entonces yo diría que a lo largo del mes de diciembre se podría dar
ese arreglo entre vosotros, Virgo, los que estéis en esta situación, sí, se daría ese arreglo. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Virgo, casados en convivencia y novios. Hay un cambio en toda esta historia, o sea, hay un cambio tan grande en esta historia, todo marca un antes y un después. Es cierto que os va a costar trabajo, dice, os costará trabajo volver a empezar, en este caso, porque hablan de un volver a empezar, pero con esta misma historia, ¿no? Os va a costar trabajo, todo lleva su tiempo, pero que finalmente lo vais a conseguir, Virgo, los que estáis pasando por esta situación, lo vais a conseguir. Vais a arreglar la historia, por lo que dicen las cartas, Virgo, y eso son muy buenas noticias. Vamos a seguir, Virgo, que tenéis persona especial o los que estáis en una relación oculta. Vamos a ver, Virgo, que tenéis persona especial o que estáis en relación oculta. Bien. Yo tengo que decir en este caso, Virgo, lo que estáis en esta situación, dice que vosotros dos, por lo que sea, vais a sufrir o va a sufrir la historia un cambio. ¿Pero por qué sucede este cambio? Porque posiblemente, si la persona tiene pareja, va a haber un embarazo, ¿bien? Va a haber un embarazo, hay un embarazo de por medio. Entonces, todo esto va a cambiar mucho, o sea, lo que se va a intentar, ante todo, es parar esto. O sea, aquí dicen, se va a intentar parar esto. Pero realmente no se va a poder parar. O sea, se terminaría de cara a futuro si tú quisieras, Virgo, sí, si tú quisieras. Esta persona, yo te digo, Virgo, que tendrá la oportunidad en un futuro de tomar sus decisiones. Dicen, sí va a tener la oportunidad de tomar sus decisiones, pero no las va a querer tomar. Bien, vamos a ver qué más. O yo veo una persona indecisa a la hora de tomar esas decisiones. O sea, no lo tendrá totalmente claro. Bien, vamos a ver qué más. Virgo, que tenéis persona especial. Yo no te voy a decir que no haya sentimientos entre vosotros y que esta persona no tenga sentimientos, porque sí los tiene. Pero si también estoy en lo cierto y sucede lo del embarazo, es un problema, Virgo. Es un problema, ¿por qué es un problema? Por los valores que tiene esta persona. Entonces, se sentirá más atado o más atada, y sale claramente, sale un embarazo. Sale más atado o más atada esta persona y entonces se ralentizaría lo que tenía pensado en su momento, que en un futuro tenga la oportunidad de tomar decisiones, sí la tendrá, pero muy difícilmente lo tendrá claro a la hora de toma de decisiones, Virgo. Entonces son cosas que se las tendría que pensar muy bien. La letra E está marcando muchísimo aquí. No sé qué tiene que ver con vosotros, Virgo, y digamos la conexión que tenéis, porque vosotros tenéis una conexión fuerte. En cierto modo, esta persona tiene sentimientos, pero tampoco se encuentra con valor de tomar una decisión. Y si viene esto, te digo que menos todavía. También te voy a decir que la parte oficial en cualquier momento se podría enterar de lo que hay aquí. Si no lo sabe ya, puede ser que esté investigando ya, pero sí se podría enterar de cara a futuro de lo que hay, sí, sale clarísimamente. O sea que estaríais vigilados, en cierto modo, Virgo? Ya me contaréis, mi queridísimo Virgo, ¿qué más que decirte? Que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada, no olvides activar la campanita, muy importante. Y ¿qué más? Que te mando un besito fuerte, que nos vemos en el próximo vídeo.